editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Calificadora de riesgos Moody's, que es a nivel mundial, internacional, ¿no?, como apunte nuestro, acaba de dar un diagnóstico negativo sobre el comportamiento de la economía boliviana en 2019. En 2019, escúchelo bien, no se refiere a lo de esta gestión, cuando el país estuvo gobernado hasta noviembre por el partido del cocalero Evo Morales. Como consecuencia, la calificación recae exclusivamente en lo hecho por el corrupto gobierno del MAS entre enero y noviembre. Es probable, dice el diario Bolivia, es probable que en la próxima calificación la agencia tome en cuenta el manejo que ha hecho de la economía nacional el gobierno que asumió el 13 de noviembre, presidido por Yanine Áñez. En esos 3 meses, según recordó el ministro de Economía José Luis Parada, el déficit fiscal que el MAS había dejado con tendencia a llegar hasta 9,3% del Producto Interno Bruto fue reducido a 7,2%. Escúchelo bien, con la perspectiva de que siga bajando conforme se mantenga la actual política económica. Las medidas de austeridad permitieron que bajen los gastos. Fueron identificadas algunas partidas de inversión pública que estaban inspiradas en las urgencias electorales del partido del cocalero. Y así se detectó, dice, escúchelo bien, y así se detectó que los teleféricos que le han costado al país más de 1.100 millones de dólares no fueron financiados con crédito de Austria, el país del que proceden los equipos, sino con dinero del Tesoro General. Hicieron creer que estaba financiando el gobierno austríaco, pero no, señor, el dinero había salido de nuestro Tesoro General. Y ahora que comenzó una investigación de los negocios del paraguayo venezolano Carlos Gil, y seguramente se van a detectar irregularidades, es propietario de la empresa que instaló los teleféricos de La Paz, y estaba también a cargo este empresario venezolano del proyecto del tren bioceánico. De modo que los ingresos por la venta del gas natural se derrumbaron ahora como efecto de la caída del precio internacional del petróleo. Pero el gobierno del cocalero no había hecho nada desde 2014, cuando las exportaciones bajaron de 5.849 millones de dólares a solamente 2.277 millones. Y así una vez más hace un análisis, diríamos, editorial de lo que ha pasado con la economía boliviana, que fue manejada por Evo Morales y sus testaferros hasta noviembre del año pasado, fruto del cual ahora hay algunos contratiempos, pero bueno, se dice que con ánimo, con optimismo y sobre todo con una actitud de austeridad se ha de ir superando todo aquello, aun cuando muchos dicen austeridad no lo creemos o buen manejo, porque renunció en las últimas horas precisamente el máximo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, denunciando que esta Agencia Nacional, al igual que durante el gobierno de Evo Morales, se ha convertido simplemente en una agencia de empleos, y renunció en las pasadas horas. De inmediato, sin dar mayores explicaciones, desde Palacio de Gobierno nombraron a otro. Bueno, así entonces la gente empieza a dudar, ¿no? Bueno, concluye señalando en este editorial del diario Bolivia: los bolivianos que derrotaron y expulsaron a un dictador están ahora decididos a enfrentar este nuevo desafío. Una poderosa nación transnacional vinculada con el narcotráfico está conspirando desde el exterior, pero los bolivianos están preparados para derrotarla. Eso no deja de ser cierto, sin ánimo de que esto signifique apalancar, darle un apoyo total a la presidenta, a su gobierno transitorio. No, señor, lo que se quiere es el progreso del país, que la democracia siempre esté en buenas manos y que por supuesto vivamos en ese sistema, en democracia. Vamos ahora con la caricatura del diario Bolivia.
Ahí está, Bolivia enseña un pequeñito también que se está lavando, lavado de manos reduce un 50% contagio del coronavirus, de manera que a lavarse las manitos como nunca. Pero en algunos sitios, ¿cómo nos vamos a lavar si ni agua tenemos? Y alguien decía, nos han cortado el servicio de agua potable, nada menos cuando hay una plena pandemia. Ahí así protestaban, eso también no puede ser, ¿no? Bueno, vamos ahora con el diario en este martes 17 de marzo de 2020. El diario, ahí está, el título de su editorial, Empresas estatales en situación deficitaria. El gobierno dice, entre los saldos negativos que ha dejado el anterior gobierno de Evo Morales y compañía, encontró que muchas de las empresas del Estado se encuentran en situación deficitaria. Claro, algo que siempre lo escondía Evo Morales, nadie podía decir nada porque si no le esperaba la persecución, la cárcel, la detención, en fin. Y dice, hecho que además jamás ha sido un misterio para los gobiernos del pasado y menos para el recientemente concluido del masismo. Lo grave de esta situación es que no hay régimen que haya reconocido su absoluta incapacidad para manejar las empresas del Estado, porque siempre han imperado los intereses sectarios o político-partidistas, de los que han creído saberlo todo y tener remedios para todo, y han asumido la dirección administrativa, técnica y financiera de las empresas, que las manejaron con criterio de partido o de grupo y las han utilizado para dar ocupación a sus adherentes, inflando la burocracia hasta el extremo de que las empresas públicas cuentan con la triple o cuádruple cantidad de empleados. Esto siempre fue así en el país. Por ello digo en mi libro, Hambre Canina, que es un repaso desde el siglo pasado hasta el presente, del campo político, del campo laboral, en forma novelada, también se da cuenta de esta situación. ¿Cuándo cambiaremos? Es la gran pregunta. Volviendo a la editorial del diario de Decano de la Prensa Nacional de este martes 17 de marzo, dice, en la mayoría de los casos se encontraban los adeptos al gobierno de turno, al partido o institución que se encuentre en el poder. Este grupo de, entre comillas, empleadores, porque para eso entraban al poder, ¿no?, para dar empleos a sus conmilitones, no se preocupó de si el personal contratado contaba con los conocimientos e idoneidad necesarios para desempeñar cargos que fueron otorgados discriminadamente y sin medir consecuencias. Esto es lo que sucede en muchos ministerios. El caso del Ministerio de Deportes es patente, que solo se ha dedicado a contratar en estos meses gente que nada sabe de deportes. Y entonces el ministro de Deportes obviamente ahí está estancado, sin saber qué hacer y cómo manejar esa importante cartera de Estado. Entonces no deja de ser cierto, lo dice además el diario en su edición de hoy, en su editorial, dice esos personal contratado que no contaba con la idoneidad, conocimientos necesarios y cargos que fueron otorgados discriminadamente y sin medir consecuencias. Ese personal generalmente intentó aprender, dice entre comillas, el oficio sin lograrlo, y ha tenido a su posición partidaria o a la influencia que tenga con las autoridades de turno, siempre que creyó que podía desempeñarse como sea, consiguiendo resultados negativos para la entidad, dice. ¿Qué le parece? ¿Es así? Sí, ahí están tantas empresas, no solamente hoy, sino desde ayer, diríamos. Por ello concluye señalando, así todo gobierno parecería ser incapaz de hacer abstracción de compromisos y hasta obligación de complacer a quienes lo apoyan o sostienen políticamente, justamente a quienes los apoyan, hacen campaña, van a gritar, en fin, arengas, lanzan piedras o algo más, les dan pega, dicen el aparato estatal, ¿no? Es urgente, pues, conocer pormenorizadamente la situación de cada una de las empresas públicas y, acorde con los resultados, estudiar y aplicar responsablemente los debidos remedios, dice. Pues, ¿qué le parece? ¿Es así? Bueno, esto es lo que sucede, según el diario, en las empresas estatales en situación deficitaria, y no solo aquellos, sino también en varios ministerios, como los que se ha mencionado nuestra gente.
Vamos ahora con la caricatura del diario que se ve ahí, que tenemos, ahí está. Están en el penal gritando ahí qué pasa y un guardia se dirige a su comandante y le dice: señor, los reos piden que se los deje ir por temor al COVID-19. No, dice el oficial, el jefe, no, aquí están mejor cuidados y protegidos que en cuarentena. Claro, también ahí dicen en el penal, imagínense, estamos hacinados y queremos irnos, algo así. ¿Es así? No lo sé, solo que claro, lo toma con humor indudablemente el caricaturista. Voy ahora con página 7. Página 7, martes 17 de marzo. Usted ya tendrá en su pantalla, ahí está, cárceles, una reforma pendiente. Se ocupan en la caricatura el diario y ahora en su editorial es impreso, escrito, se ocupa página 7 de lo que pasa en las cárceles y dice, en el sumum que usted ve al centro, con letras más grandes, las cárceles del país se caracterizan por la inseguridad, el hacinamiento, la falta de derechos de los internos, la violencia y las enfermedades sin atención. Y bueno, claro, todos saben que pese a estar en la cárcel, igual en la de máxima seguridad, por ejemplo, Chonchocoro, alguien disparó algo, alguien le dio una puñalada, alguien dio un balazo y no se sabe cómo ingresan esas armas. O se habían farreado o habían hasta consumido droga y no se sabe cómo ingresó el trago y la droga. Y esto sucede en la mayor parte o en casi todas las cárceles del país. Por ello dice página 7, el sistema carcelario de Bolivia está atravesando por una etapa muy compleja. Este lunes, por ejemplo, un reo brasileño del comando Bermelo fugó de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro usando una sierra. ¿Lo sabía usted? Acaba de enterarse. A finales de febrero, tres reos, también brasileños de la banda criminal Primer Comando de la capital, PSC, fugaron de la cárcel de Villabuch de Pando, aunque dos de ellos fueron recapturados. Pero tal vez el hecho más delicado es la explosión de una granada de guerra en la cárcel de Mocoví, a las afueras de Trinidad, hace algunas semanas, que sumó 3 víctimas fatales. En aquella ocasión, el reo brasileño Lucas Rosendi, acusado de pertenecer al PSC, fue quien lanzó la granada en el marco de pugnas de poder al interior del penal. Este crimen, dice página 7, demuestra la precariedad del sistema carcelario de Bolivia. Y ya hemos dicho, en el sumum está que se caracterizan por la inseguridad, hacinamiento, etcétera, etcétera. En Bolivia, dice, ocurre una situación sui generis. La policía solamente resguarda el perímetro exterior de los recintos de detención, ya que son los internos los que dominan el perímetro interior. Claro, cobran alquileres, anticréticos, cobran una serie de montos a los propios reos. Y son grupos de poder, ¿no? Grupos de mafiosos, delincuentes, maleantes, etcétera, como dice la gente. En Bolivia hay un médico por cada 410 internos, mientras el 42% de las cárceles no cuentan con ambientes adecuados para la atención en salud, ni tienen medicamentos suficientes. En nuestros penales viven hasta niños y niñas, familias enteras, pese a que las normas lo prohíben, claro. Y salen de ahí a pasar clases los pequeños, la señora sale a hacer sus menesteres. ¿En qué cárcel del mundo se ha visto aquello? Siempre se ha preguntado eso nuestra gente. El editorial no deja de ser extenso, pero usted ya lo sabe, lo que sucede en las cárceles, y por ello vamos a la parte final que dice: las muertes en Mocoví, en la cárcel trinitaria, demuestran que es urgente una reforma. Urgente es una reforma carcelaria profunda en el país. Se debe tener más y mejores penales, además de un sistema judicial que acelere los procesos contra los sindicados. Ya se sabe que más de un 70% de los internos no gozan de una sentencia. Dicen, también esto solo pasa en el país, en Bolivia. Son en realidad inocentes sobre los que el Estado no ha logrado comprobar culpabilidad, pero los tienen encarcelados. Vamos ahora, ¿qué le ha parecido ese editorial? Voy ahora con la caricatura
de Página 7. Ahí está. Gestionar el retorno de los médicos cubanos, dijo un asambleísta nacional del MAS, el señor Efraín Chambi, y alguien con el dedo pulgar, el dedo gordo, bueno, lo está señalando, ¿no? ¿Cómo gestionar el retorno de los médicos cubanos? Muchos de ellos eran simples espías, gente política, gente que no hacía gran cosa, al margen de algunos que sí eran médicos, que recibían mucho dinero en efectivo, pero que ese efectivo iba al gobierno, y solo un 30% se quedaba para los médicos que supuestamente trabajaban, o que supuestamente eran médicos, entre médicos y no médicos cubanos. ¿Para qué gestionar el retorno de los médicos cubanos? De Brasil, por ejemplo, apunte nuestro, se fueron porque Bolsonaro apenas ingresó, les dijo, bueno, se van a quedar, pero señores, les vamos a pagar el 100% de su sueldo a ellos, a cada médico. Entonces, desde la isla de los Barbudos, en Cuba dijeron no, se calentaron y ordenaron el retiro para pesar de todos los médicos cubanos en Brasil, se los llevaron nuevamente en vuelos charter, diremos. ¿Por qué? Porque no querían que ellos ganen su salario completo. Querían que siempre la mayor parte vaya, por supuesto, a las arcas directamente del gobierno de los Barbudos en la isla cubana. Vamos ahora con la Gaceta Jurídica. Corrupción en la gestora es el título, corrupción en la gestora, y se ocupa efectivamente de lo que pasa en la gestora creada hace un par de años o algo más durante el gobierno de Evo Morales. Y dice, con la reciente denuncia de parte de ejecutivos de la gestora pública acerca de malos manejos en esta institución, queda pendiente un nuevo caso de presunta corrupción que deberá ser investigado y llevado a los estrados judiciales para procesar a los responsables. Les robaron los que estaban, por ejemplo, el caso desvío de dineros destinados al pago de la renta dignidad. Pero lo que es peor, todo lo que se roban, todo lo que va en unos sueldos, caramba, jugosos, para los ejecutivos de la gestora, que virtualmente no hacen gran cosa, todo sale del ahorro de los trabajadores. Es la plata de usted, de todos los trabajadores que retienen indudablemente las AFPs. De ahí está saliendo para pagarles sueldos, de ahí sale para que hagan también una serie de actitudes mañosas. Tendrá indudablemente que investigarse y sancionar a los responsables. Si tenemos la caricatura de la Gaceta Jurídica, pues adelante, también no deja de ser interesante. Ahí está, ¿qué se ve? Dice, no se olvide que usar un celular mientras se conduce es un peligro, por eso te escribo desde la OFI Corazón, dice, y está escribiendo un chofer, eso conduciendo al mando de un volante y delante de él está otro vehículo y bueno, entre los dos casi lo atropellan a un ciudadano. Esa sanción de bolivianos 1058, dice, bueno, escapa el mismo Varita, será, no sé si el Varita, la gente de parada, salta antes de que lo atropellen, no responden los conos, las medidas de seguridad, en fin, el pintado ahí en las avenidas, calles. Pues lo cierto es que todos siguen hablando por celular. ¿Es así? Bueno, esta es la caricatura de la Gaceta Jurídica. Concluyo para despedirme con elecciones y coronavirus de este diario en su edición de hoy, que dice, la realidad del coronavirus debería ser un puntual llamado de atención para los políticos y líderes de nuestro país, para tomar con mayor responsabilidad los problemas, riesgos y factores múltiples que pasa la gente durante un proceso electoral. Hasta el momento no se sabe qué ha de pasar, pero apuntan todos a que podría mantenerse las elecciones, otros ya se frotan las manos como moscardones diciendo se va a postergar y nos quedaremos el año redondo manejando el país como gobierno transitorio. Ahí ministros, ejecutivos, en fin, se frotan las manos, entre ellos ya nos imaginamos en el fondo indígena, el señor Rafael Quispe, quien está siendo vapuleado en los grupos de WhatsApp de los propios demócratas, donde le dicen oportunista, paracaidista, que solo está dando pega a sus conmilitones, a sus amigos, en el fondo indígena, y que no se está ocupando de mayor cosa. ¿Cuánta gente le sigue, al igual que otros de ese grupo, dicen? Y la gente protesta, no es un invento nuestro, me mostraron los grupos de WhatsApp, y en las filas de los demócratas hay muchas protestas, si es que hay muchos demócratas, no los hay pocos
pero quienes están indudablemente desde hace algunos años, pero no fueron tomados en cuenta y protestan contra Rafael Quispe, protestan contra otros que tienen cargos y ellos no, pese a haber trabajado intensamente. Muy bien, de esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Yo le agradezco por su atención, nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita